7:59 de la noche del 27 de enero del 2023. Tengan todos los presentes muy buenas noches. Hoy estamos viendo el tabernáculo de David, video 25, si no estoy mal, 24-25, y iniciamos un nuevo tema dentro del tabernáculo de David llamado la coraza de justicia. Bueno, ya vamos a comenzar la clase, falta un minutico, así que vamos a dar inicio. Tenemos las Biblias ya listas, lapicero, lápiz, bueno, lápiz no porque se borra, lapicero, bien, para ir anotando todos nosotros lo que el Señor nos va enseñando. Nuevamente, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Son las 8 en punto de la noche y damos inicio. Gloria al Señor. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Siempre invitándolos a todos de lunes a viernes, ¿verdad? A las 5 de la mañana estudiamos el Antiguo Testamento y a las 8 de la noche el Nuevo Testamento. ¿Por qué llegamos aquí? Porque la palabra enseña que Jesucristo es el Alfa y el Omega. Él es el principio y el fin de nuestros días. Es lo primero del día y lo último. Y por eso venimos a estudiar la Biblia, venimos a orar, venimos a aprender, a interactuar, venimos a hablar entre amigos, a charlar y a ver lo que Dios en su palabra enseña. Estamos viendo un tema espectacular, como lo es el tema del tabernáculo de David. Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque venimos desde hace 24, 25 videos atrás enseñando cómo orar bíblicamente y cómo la palabra nos enseña que a través de la oración y del estudio de la palabra recibimos la armadura de Dios. Aquí está el croquis completo, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y en el Padre Nuestro 7 puntos y en la armadura de Dios 7 puntos. Y tomamos como referencia el tabernáculo que Dios le dio a Moisés porque es la base de toda la alabanza, adoración, de todo sacrificio y doctrina. Y estamos en el tercer punto. Ya hablamos de la fuente de bronce, hicimos 7 videos del nombre de Dios y ahora hoy es el video acerca de la coraza de justicia. Los invito a todos los que no han visto los videos a que en la Escuela de Formación Bíblica Integral encuentren los videos y ahí pueden verlos. Bueno, Marelvis, buenas noches. Yadira, Alejandro, Vladimir, rápido. Rápido, ¿qué es justicia, Marelvis? Buenas noches. Es darle a quien lo que se merece, ser una persona íntegra. Rectitud. Interesante. Justicia. Darle lo que se merece a cada uno. Bien. Yadira, ¿para ti qué es justicia? Micrófono. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es justo. Él es el justo y siendo justo, pagó por los injustos. Y esta es la justicia de Dios. Que el justo pagó por lo que tenían que pagar los demás. Más que la justicia que conocemos humana es que cada quien paga por lo que hizo.
Muy bien, muy bien, muy bien. Dio las dos definiciones. Bien. Dio la definición humana y la definición bíblica. Recordemos que aquí vinimos a eso, a pensar, ¿no? A saber, porque es que a veces no pensamos en el origen de las palabras, la etimología, y no entendemos que la palabra encierra un significado. Y cuando usted la utiliza, debe entender que lleva ese significado. Bueno, mi querido Alejo, Vladibet, buenas noches. ¿Qué es justicia? Alejo, Vladibet. Justicia es cuando, coloquialmente hablando, pues de que recibimos lo que merecemos según como actuamos. Muy Eso bien. es la justicia, pues creo que terrenal, la de acá, pues. Ok. ¿Y Alejo qué dice Alejo? ¿Dónde anda Alejo? Él había salido un momentito a buscar una pasea porque tengo dolor de cabeza, entonces ya Ok. le decía acá. Amor, ¿qué es justicia para ti? Justicia es la relación que hay entre un acto de piedad o de maldad con relación al ser humano. Ay, eso está mío. Pero ¿y eso cómo se come hoy, Alejandro? Estás pesado, ¿ah? Él tiene palabras Sí, sí. que yo quedo. Veré. Ok, ahora para nosotros que no entendemos estas palabras, Ahí pero dilo mal. con razón la enredó, la enamoró de eso. Bueno, Marta Zafra Calderón, ¿está por ahí, mi querida madre? No sé, no la escucho, no la veo. Si está por ahí, ¿no? Bueno, mucha atención. Bueno, debemos entender que una cosa es la justicia de Dios y otra la justicia del hombre. La Biblia dice, por ejemplo, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, cuando hablamos de justicia, pues tenemos que entender que no es el mismo concepto. Pastor Manuel, hermana Marjorie, buenas noches, el Señor les bendiga. Buenas. ¿Están por ahí o no? Marjuris, Manuel. Sí, señor, estamos aquí, estamos tratando de cuadrar bien esto que está más descuadrado que un cuadro. Bueno, ¿qué es justicia, Pastor Manuel? Rápido. ¿Qué es justicia? Lo correcto, lo correcto, sí. El correcto de bien. Loco. Tengo significado, pero no tengo la palabra. Eso le... En palabras, lo correcto de Dios hacia nosotros. Eso es justicia, ¿no? Ah, bueno. ¿Qué dice Manuel? ¿Qué es justicia? Así. No, oye, de pronto puedo tener, pero ahorita mismo no. ¿Nada? Bueno. No me quiero tirar como la iguana. Porque... Correcto. Bueno. Correcto. Algo Sí, correcto. sí. Bueno, justicia es algo correcto, dice la hermana Marjorie. Bueno, vamos a entender, vamos a irnos a la etimología y vamos a comprender que la justicia del hombre no es la justicia de Dios. Por ejemplo, los hermanos ahorita estaban diciendo que justicia es pagarle a la persona conforme a sus actos. ¿Sí? Justicia, Marta Zafra, ¿dónde andabas, madre, que te llamaba? Estoy aquí hablando de la doctora Gloria Parra. ¡Ay! Espere un momentico. Se nos va a subir de estrato la clase. Su eminencia y abogada Gloria Parra sería tan amable de decirnos en las leyes de la República de Colombia qué es justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde. Eso es justicia. Eso. ¿Y dónde está la Gloria? Que no... Bien. Prenda la cámara que queremos ver a Gloria. Déjame verla. Pues yo tenía la cámara y ahí le muestro a la doctora el mundo. Pero ¿qué dice Gloria? ¿Qué es justicia según tus propias palabras?
O según lo que dice la Constitución, no sé si nos puedas ¿Qué brindar opinas? acerca de eso. ¿Qué es justicia? Un momentico que yo no lo estaba escuchando a usted. Queremos saber, estamos hablando de la justicia, porque la Biblia enseña... Yo, pero tú no. Un momentico. Dile que- Permíteme, le pongo... Ah, bueno, danos la definición, Gloria, si eres tan amable. Justicia es darle a cada cual lo que le corresponde, ni más ni menos, sino lo que realmente le corresponde. Bueno, pero lo que le corresponde según quién o qué. Según la ley. Según la ley, según Ah. lo que la ley de Dios o la ley de los humanos se exige. La ley de los humanos. Ah, bueno, aquí hay que mirar algo. Gloria, ¿me corriges si en la parte Es que humana... ¿Qué pasó? Mira, es que ella acaba de entrar. Ayer. No, madre. Lo que pasa es que mi mamá, para los que no saben les cuento, mi mamá tiene unos dedotes y unas uñotas grandes. Entonces a ella no le es fácil oprimir una sola partecita. Ya te vemos, madre. Ya quitó la cara. Mira, Ya la vemos, dígame. Que a Gloria le acaba de entrar una llamada y está atendiéndola. Entonces no va a seguir en él. Ah, bueno, listo, ok. Bueno. Okay. Es que Para mí, justicia es que se resarza cualquier daño que se haya hecho, se pague los errores que se hayan cometido. O sea, la justicia debe tener reparación. Exacto, busca la reparación. Vamos para allá. Vamos a hablar primero humanamente. Cuando hablamos entre los humanos, yo te quito el micrófono, madre, tranquila ya. Cuando hablamos entre los humanos, ¿sí? No es lo mismo que entre lo divino. Recordemos que hasta primer libro de Samuel, capítulo 8, hasta ahí era el gobierno de Dios. Dios gobernaba a su gente y a su pueblo desde Adán. Le daba sus leyes, les decía qué debía hacer y si ellos violaban la ley, pues Dios aplicaba la justicia. Pero bajo las leyes ¿de quién? De Dios. ¿Me hago entender? ¿Listo hasta ahí? Por eso es que vemos que a veces cuando debía aplicarse de una manera la justicia, no se aplicaba porque en el conocimiento de Dios y en el corazón, que Él sí ve el corazón del hombre, Él sabe aplicar justicia. Por ejemplo, le dice a Abimelec, rey de los filisteos, te voy a matar. ¿Pero por qué? Porque tomaste la mujer de Abraham. ¿Cómo es la mujer? Pero si él me engañó, me dijo que era mi hermano. No me mates, tú sabes que lo hice de corazón recto. Entonces Dios le dice, sí, y yo te detuve de pecar. Entonces te voy a perdonar. ¿Cuál era el veredicto? Muerte. Pero como Dios sí ve el corazón y sabe que... Voy a apagar la cámara porque no me escucho nada, se me corta mucho. Ah, bueno, listo. Bueno, me queda solamente Marelvis. Dios quiera no se me vaya a ir tampoco, Marelvis, que no se vaya a dañar la señal. ¿En qué estábamos? Bueno, estábamos en que como Dios... No le oí. Sí, tranquila. Como Dios sí conoce el corazón, Dios hace leyes que a diferencia, oído, de las leyes humanas, hay misericordia. Las leyes humanas no tienen misericordia. La ley dice que si usted roba tiene que ir a la cárcel. Entonces una señora se robó unos cubitos Maggi en Colombia y le dieron 4 años de cárcel. Ay, pero ¿cómo es posible si hay gente que se roba las arcas del pueblo, millones? Bueno, eso ya es corrupción, eso es otra cosa. Pero la justicia dice que eso hay que hacer. ¿Se dieron cuenta? Entonces vemos a un Abraham que no le dice la verdad
Y ahí va a haber un problemón grande, pero Dios, como ve la intención del corazón de Abimelech, entonces decide no castigarlo. ¿Vamos viendo? ¿Cuál es el problema con la justicia del ser humano? Que la justicia del ser humano no juzga las intenciones. La intención puede ser un agravante, pero la intención no es una causa de condena, sino que se juzgan los actos. ¿Lo mató? Sí, pague. Ay, pero yo no quería. Vamos a mirar a ver qué pasó, de malas, pague. Porque no sabemos si su intención fue o no fue. Aquí se logra ver que era con alevosía, premeditación, ventaja, bueno, en fin. Pero a veces muchas personas injustamente están encarceladas y muchas personas injustamente están libres. Bueno. Ahora, vemos que la misericordia, la justicia del hombre no tiene misericordia. Entonces, en el papel, pues justicia es que cada uno reciba el pago de lo que dice ¿qué? La ley. ¿La ley dada por quién? ¿Por Dios o los hombres? ¿Por quién? Por los hombres. Por los hombres. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que los hombres pueden cambiar esa ley. Por eso es que ahora lo que hace 100, 200 años atrás era imposible que sucediera porque la ley lo castigaba, ahora es normal. Porque la ley de los hombres cambia y fluctúa fácilmente. Pero súmele otra cosa, que como cambian tanto las leyes, apareció ahora, hace unos años atrás, que la justicia, como decía mi madre, debe llevar reparación. Entonces, a raíz de eso oído, anoten esto por favor, según hoy y después de tantos años de cambiar leyes y de democracia, la justicia hoy es que alguien tiene que pagar. Eso es justicia. Alguien tiene que pagar. Eso enseñaban los romanos, los griegos. No hay justicia sin reparación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando decimos que alguien tiene que pagar, ya ahí hay que definir algo. ¿Qué paga? ¿Qué es pagar? ¿Cómo pagaría el Chompira robarme el televisor? El Chompira se me metió a la casa, me sacó el televisor y lo vendió. Y las cámaras se dan cuenta que el Chompira cogió mi televisor y se lo llevó. Voy ante el juez de la República. El juez le dice al Chompiras que tiene que pagar. ¿Y cuál es el pago? Meter un año. Quitarle la libertad. ¿Eso es pago? ¿Qué dices, Alejandro? ¿Que lo metan 1 o 2 años o 5 años o 10 años a la cárcel? ¿Eso es pago? ¿Ahí hay justicia? No. Justicia primero es que me pague el televisor. ¿Sí me hago entender? Primero, págueme el televisor. Segundo, para que aprenda a no robar, póngalo a trabajar y que pague unos años de trabajo. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy no hay justicia porque como están llenas las cárceles de tanta gente, entonces les dan beneficios rápidos. Declárese culpable y la pena se va a la mitad. Entonces tenemos gente que comete unos delitos contra el erario público atroces, paga 10 añitos, 8 años de cárcel y sale megamillonario si devuelve un poquitico de plata. No hay justicia hoy día. Ese es el problema en el mundo, que la justicia realmente humana no sirve. Vámonos a leer Isaías 59, 17. Ojo, cuando llegamos a la fuente de bronce, aprendemos el nombre de nuestro Dios, que es Él el que salva, el gran yo soy,
y recibimos la coraza de justicia. ¿Por qué? Alguien que lea Isaías 59, vamos a leer todo el capítulo, presten atención. Mucho cuidado. ¿Qué dice? Isaías 59. Dale. Dice la palabra: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de huevos morirá, y si los apretaren saldrían víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Un momentico ahí. No se me vaya a ir de ahí. Acontece que... Camilo, estoy leyendo. Yadira, el micrófono. Acontece que el profeta Isaías precisamente fue el que logró decirle a Israel que las 10 tribus de Israel, las del norte, iban a ser llevadas cautivas. Y que eso que iba a ser llevado cautivo era el pago, ¿sí?, por lo que está diciendo. Y me llama la atención, déjenme buscar aquí un momentico algo. Vamos aquí. Sí, en el profeta Isaías, sí. Me llama la atención que los primeros versículos comienza diciendo: hay un espacio entre Dios y ustedes. A Dios no se le ha acabado el poder. Dios sigue siendo poderoso. Pero ¿cuál es el problema? Sus iniquidades crearon una división. El pueblo de Israel se creía puro, se creían limpios. Y empieza a darle una especie de dictamen, ¿sí? Manos llenas de sangre, obras de rapiña, iniquidad, pies para correr al mal, para derramar sangre inocente. Nótese algo, empieza a hablarles de la mentira, empieza a hablarles de las vanidades, empiezan a hablar de los pensamientos malos. Porque como Dios sí conoce el corazón del hombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que sucede, porque el ser humano piensa que está bien, pero delante de Dios sus obras son iniquidades. Versículo 9, hermana. Mucha atención a lo que sucedió. ¿Qué dice? Versículo 9. Isaías 59:9. Por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas.
resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Nótese que aunque en la Torá no habla en contra de la mentira, ya los profetas que Dios empieza a levantar, sí empiezan a decirle al pueblo que es mentiroso, falso, engañador. Ya empieza el Señor a decirle, no me gusta que engañen a las personas. Interesante esto. ¿Me prestas las gafas? Sí, yo te las presto. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay unas cositas. El derecho, la justicia, la salvación. Oído. Derecho, justicia, salvación y la paz van de la mano. Présteme atención. Hace unos años atrás se hizo un proceso de justicia y paz. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Los paramilitares entregaron sus armas, se reincorporaron a la sociedad y cuando ellos iban a hacer la reparación, iban a empezar a hablar, el presidente de turno, que hoy se sabe por qué lo hizo, cogió a los grandes capos paramilitares y los extraditó para Estados Unidos. Los extraditó por... Micrófono, Yadira. Y los extraditó sin decirle al Congreso que eso es lo que dice la ley, que el Congreso tiene que aprobar la extradición. Los extraditó de la noche para la mañana, pero hoy que ellos se están volviendo, porque ya hoy estaba viendo a Jorge 40 hablando en la JEP, eso es apoteósico. Y espérense a que llegue Mancuso. Ay, Dios mío, agárrense. Y ver cómo estos hombres están echándole el agua a ese presidente que los extraditó sin decirle nada a nadie. ¿Cuál es el problema? Que después de tantos años hasta ahora están contando la verdad. O sea, dizque justicia y paz, pero no había verdad. Entonces, si no hay justicia, oído, pues no hay salvación, no hay paz. Lo primero que debe haber en nuestra vida es la justicia de Dios. Vamos a seguirla entendiendo. Versículo 14, hermana, por favor. ¿Qué dice? Póngale cuidado. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Un momento ahí. Pues un momento ahí, por favor. En Isaías capítulo 59 dice que el Señor mira la tierra y no hay ni un justo. Igual de lo que dice Romanos. ¿Alguien puede leer? Alguien aparte de la hermana Yadira, por favor.
que lea Romanos capítulo 3. Miren esto. Por eso es que Romanos capítulo 3 habla de esta manera. Versículo 9 al 18. ¿Qué dice, por favor? Romanos capítulo 3. Del 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ojo, precisamente no conocieron camino de paz en el capítulo 3 versículo 17 de Romanos, y el capítulo 59, versículos 7 y 8 de Isaías dice lo mismo. Entonces vemos a Pablo que está citando a Isaías. Es que Pablo es fariseo de fariseos. Pablo estudió a los pies de un gran fariseo famoso en Israel llamado Gamaliel. Y Pablo conoce las profecías, por eso Pablo se atreve a decir, no hay justo ni aun uno. Séanme sinceros, ¿cuántos de ustedes les predicaban el evangelio y decían, pero ¿y yo para qué necesito eso? Yo no mato, yo no robo, yo no le hago daño a nadie, ¿verdad o no? ¿Cierto o no? ¿Ha escuchado gente diciendo, no, pero yo para qué tengo que ir a la iglesia? Yo me porto bien, yo amo a mis amigos, doy limosna, no le he quitado la vida a nadie, no robo, no engaño a nadie, yo me porto bien. El problema es que la Biblia dice que eso no es cierto, porque todos nosotros la maldad vive por dentro. Por eso dice que el derecho se retiró, versículo 14, Isaías 59. La justicia se puso lejos. Porque la verdad, mire, derecho, justicia y verdad. Miren la diapositiva. Miren la diapositiva. Póngale cuidado. Miren aquí abajo. Derecho, justicia y verdad. Para llegar a la paz y a la salvación. Sin el derecho, sin la verdad y la justicia no hay paz, no hay salvación. Se da cuenta que el tabernáculo de David no está hecho porque sí, lleva un orden. La armadura de Dios que Dios nos da lleva un orden. No hay paz sin justicia y verdad. Ojo con esto. Si nosotros queremos aprender verdadera Biblia, verdadera doctrina, tenemos que entender que si no hay derecho, si no hay verdad, no hay justicia, no existe la paz. Por eso en Colombia el proceso de paz no ha servido. ¿Por qué? Se fueron a La Habana en Cuba, el Estado, la guerrilla y los representantes del pueblo. Y se sentaron a hablar de paz. ¿Cuál es el problema? Que el concepto de la paz del gobierno no es el mismo concepto de la paz de la guerrilla y mucho menos el mismo concepto de la paz del pueblo. Entonces hicieron allá una cosa que hasta el día de hoy, ¿qué ha traído a Colombia? No ha traído paz. Aquí seguimos todavía matándose unos con otros. Si no conocemos los conceptos, nunca tendremos paz en nuestra casa. Nunca tendremos paz en nuestra familia. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el derecho, la verdad, la justicia, la paz, la salvación, la encuentro a través de la oración y estudio de la palabra. Marelvis, lee Isaías 26:3, ¿qué dice?
¿Qué dice Marelvis? Isaías 53:6. Isaías 26:3, qué pena, Isaías 26:3. Mire lo que dice. Isaías 23:6. 26:3. 26:3. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Quieren tener paz en la casa? ¿Quieren poder dormir? Primero necesitan el derecho, la verdad, la coraza de justicia. Miren esa pochocha ahí tan hermosa, vea. ¿Ah? Óigame, no hay paz para el impío. Debe presentarse a la escuela. Ah, ¿cómo está? Para que la tengan en cuenta. Claro que yes. Mire qué belleza. Bueno, entonces, el derecho... Por eso es bella. Bueno, el derecho se retiró, la justicia se puso lejos y la verdad tropezó. Se ve que ahí están los tres, está la puerta, está el altar del holocausto y está la fuente de bronce, que venimos hablando durante 25 videos de este tema, que muchas personas no comprenden que el tabernáculo de David es uno de los temas con más doctrina. Mírelo, en la puerta tenemos el derecho. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y yo estoy firme de que mi Padre Celestial me aceptó. ¿Por qué me aceptó? Porque el sumo sacerdote Jesucristo, aquí en el altar del holocausto, me lavó los pecados. Esa es la verdad de mi vida. Que siendo yo un pecador, Jesucristo me redimió con su sangre. Ahora puedo entrar a llegar a la fuente de bronce y recibir el yelmo de justicia. Y cuando yo ya estoy limpio y tengo el yelmo de la justicia, aprendo su verdadero nombre. Y sé que Él es el justo, no yo. Que ahí es donde está el problema y la diferencia de los mundanos a nosotros. Nosotros no somos justos por nuestras obras. Somos justos por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos despacio. Entonces se vistió, vio que no había hombre, se maravilló que no hubiera quien se interpusiese a decir no más robo, no más saqueo, no más. Mire, hermano, aquí en Colombia, en todos nuestros pueblos donde usted viva, hay una corrupción tan brava que si usted llega a saber algo, se tiene que quedar callado porque si no lo matan. Y muchos saben de las corrupciones en sus empresas y no dicen nada porque los botan. Aquí en el hospital de Ciénaga Magdalena, qué tristeza. No les habían pagado octubre, noviembre y diciembre del 2021. Hicieron un paro en noviembre o en diciembre del 2022 para que le pagaran eso y le pagaran los meses que les debían. Llevaban casi 5 meses sin recibir sueldo. ¿Qué pasó? Se fueron a hacer una protesta allá a la gobernación, si no estoy mal, y empezaron a mirarlos a todos por las cámaras, fulanito de tal, fulanito del falso, fulanito de tal, y cuando en diciembre les cumplió el contrato, para afuera. Y salieron a decir, ya les pagamos. Sí, pero perdieron su trabajo. ¿Por qué? Por protestar. Ya nadie puede decir nada. Y eso es lo que Dios se asombró. Ya nadie dice nada, se acostumbraron a la maldad. Porque déjeme decirle, si nos toca morir y dar la vida por la verdad, hay que hacerlo. Pero nosotros no somos cómplices de corrupción. Ojo con esto. Dios dice desde el cielo, ninguno se interpone. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 17, pónganle cuidado para que vean cómo este versículo habla de Jesucristo.
Dale, Yadira, 17 de Isaías 59, por favor. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hasta ahí. ¿Qué sucedió? Que como Israel, las 10 tribus del norte estaban torcidas adorando a los 2 becerros que hizo el primer rey después del reino dividido, que fue Jeroboam, y puso 2 becerros de oro, uno en Dan y el otro en Efraín, para que los adoraran. Y se corrompió Israel, y ya Israel se vino a atacar a Judá, su hermana, y a matarla, y se alía con el rey de Asiria para atacar. Entonces ustedes se van a Isaías capítulo 7, váyanse para Isaías capítulo 7, y póngale cuidado. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Acaz es el rey de Judá. Que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. O sea, el rey de Israel se alió con el rey de Siria. Subieron contra Jerusalén para combatirla. Subieron contra su hermana Judá, pero no la pudieron tomar. Entonces vino la nueva a la casa de David. Siria se ha confederado con Efraín, una de las tribus de Israel, y se le estremeció el corazón. Ahora lean conmigo el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Micrófono, Yadira. Porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, será como la capital de Israel, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, o sea, el rey de Israel. Y vosotros no creyereis. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. ¿Sabe qué dijo Isaías? Cuenten hoy, y dentro de 65 años el rey Salmanasar, rey de Asiria, se los va a llevar a todos. Y eso sucedió. Los desapareció y hasta el día de hoy no volvieron. Eso es lo que quiere decir Isaías 59. Eso es lo que está diciendo Pablo allá en Romanos capítulo 3. No había justo nadie, todo se había corrompido. Entonces ahora tenemos gente que dice: no, es que Colombia será para Cristo. ¿Cómo? ¿Ustedes no leen la Biblia? Que lo que viene es la ira de Dios sobre el mundo entero. ¿Sí vieron la noticia de hoy o no? ¿O de ayer? Que los científicos descubrieron que el núcleo de la Tierra está girando cada vez más lento y parece que cogió hacia el otro lado. Están diciendo que vienen cosas catastróficas para el mundo. Y ahora sí están diciendo: ¿se va a cumplir el Apocalipsis? Claro, se tiene que cumplir la palabra de Dios, porque Dios tiene que juzgar la maldad de esta tierra. De cómo un tipo conoce a una DJ, ¿vieron la noticia? A una chica por internet, por esas redes sociales de amor. Se ven 3 citas por internet y se vino aquí. Y el tipo dice que cristiano. Ahí muestran las fotos de él en la iglesia con la mujer que él tenía allá en Estados Unidos, que se separó y tiene un hijo con cáncer. Entonces la plática que él tenía era de la fundación que él montó para el hijo del cáncer, que tenía cáncer. Y este tipo, la primera noche que ve a la novia, la mete en un apartamento y la mete entre una maleta muerta y por allá la dejó tirada. Esa maldad. Eso no se paga con cárcel.
No vayan a creer ustedes que porque le metan toda la vida de cárcel va a pagar una vida, no. Hitler tiene que pagar. Stalin, Mussolini tienen que pagar. Tienen que pagar los hombres que han violado niñas en Colombia. El mono Jojoy tiene que pagar. Tienen que pagar esas personas que le han hecho daño a las naciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Que porque Hitler se pegó un tiro entonces ya pagó? Siga creyendo. Ojo. ¿Qué dice el versículo 17, Yadira, por favor? Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días No. cuales nunca... Qué pena contigo. Tú estás en Isaías 59, señorita. Ah, sí, perdón, disculpa. Isaías 59, versículo 17, pues, ¿qué dice? Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de man. Espérate. Se nota que dice que la justicia era como qué? Venganza. No. Coraza. Como una coraza. ¿Y el yelmo de qué? De su cabeza. No. Como ropas de venganza. No. Versículo 17. ¿El yelmo de qué? Dice pues, de la salvación. Miren la diapositiva. Por eso es que Pablo, al escribirle a la iglesia de Éfeso, le dice que la coraza es de justicia y le dice que el yelmo aquí en el altar del incienso, en el punto 6, el yelmo es de salvación. Para los que no saben, Pablo conocía muy bien a los profetas. Díganme la verdad. Sean o no digan nada. No digan nada. Pero sean sinceros. ¿Usted se ha leído a todos los profetas? Por ahí estaba ahorita hablando con un amigo mío, cuando venía para acá, y le pregunté, hey, ¿por qué le pusiste el nombre ese a la tienda? Entonces él me dijo, no, que me pareció bonito. Yo le dije, pues sí, Nahum es un nombre bonito, pero usted sabe la historia de Nahum. Nahum, para los que no saben, es el segundo profeta que llega a Nínive, años después. Jonás llegó a Nínive primero y Dios perdonó a Nínive. Pero cuando usted lee Nahum, ya Nahum viene y le dice a Nínive, ya no tienes perdón, Dios te va a destruir. Y usted se lee Nahum, qué libro tan pesado. Voy a llevar a tu reina esclavizada. No, mejor dicho, eso dice unas cosas. Entonces yo le dije a él, ¿y por qué le pone ese nombre? No, me pareció bonito. Ah, bueno, déjelo así. Pero ¿qué pasa? Imagínese usted ponerle un hijo Nahum, no vaya a cometer ese error, que eso va a volar cabeza por todos lados, ¿yo? ¿Me hago entender? Usted se ha leído a Jeremías, ha estudiado Daniel en el capítulo 9, versículo 1, si no estoy mal, Daniel 9.1, Daniel 9.1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Daniel leía a Jeremías. ¿Sabe qué me llama la atención? Que hay gente que está ejerciendo ministerio y no conoce a los profetas. Pablo conocía a la perfección a los profetas. Por eso Pablo le enseña a la iglesia de Éfeso la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, porque Pablo se sabe de memoria Isaías 59. Dios es amor, pero fuego consumidor, y ay de aquel que caiga en las manos del Dios vivo. Yo, tengan cuidado. Entonces, para hablar de justicia, lo primero que debemos comprender es que la coraza de justicia que recibimos, esa justicia no es por nuestras obras,
porque todas nuestras obras antes de Jesucristo eran malas. Vámonos para Romanos capítulo 5. Mi deseo hoy, o el deseo que el Señor tiene, que ha puesto en mi corazón, es que todos nosotros aprendamos a profundizar en el conocimiento y entendamos qué es la justicia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos pidiendo justicia a Dios, pero se nos ha olvidado la misericordia. Romanos capítulo 5, versículo 1, por favor, ¿qué dice? Amén. Romanos 1:5. Sí, justificado al revés. Por la fe. 5:1. 5:1. Ajá, 5:1. Dijiste 1:5. Ah, perdón. No, es como andamos enamoradas, ¿no? Eso no se sabe, entonces ¿qué le puede hacer? Siga, ¿qué dice? Resultado de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pare ahí, por favor. Pare ahí, no se me vaya a ir de ahí. Cristo, cuando usted y yo éramos débiles, nosotros siendo impíos, Él murió por nosotros. O sea, eso es lo que debemos entender, que el versículo 1 dice que la justificación nuestra no es por obras. La justificación nuestra es porque tenemos fe, creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Alguien preguntará y dirá, bueno, un momentico, espere. O sea que si yo creo que Jesús murió en la cruz por mí, ¿yo ya soy salvo? Sí. ¡Ay, eso es fácil! No, eso no es fácil. Porque hay personas que no pueden dormir por lo que hicieron en el pasado. Hay gente que llora todos los días de la tristeza de su pasado. ¿Ustedes saben cuántas mujeres están siendo engañadas hoy para abortar? Y el mundo les está diciendo y les está dando leyes para abortar. Y aquí a los hospitales llega cualquier niña y dice quiero abortar y se lo sacan y ya tenga 6 meses, lo que sea. Y hay algo que no les han dicho a ellas. Y es que se volvieron homicidas. Porque cuando pasen los años, 5 años, óigame bien, toda mujer que aborta, óigame bien, toda mujer que ha abortado, tarde o temprano ve a un niño de la edad que estuviera su hijo y le da tristeza. Y de esa edad estaría mi hijo. Eso es un homicidio. Que lo legalice el Estado, no nos importa. Pero eso es quitarle la vida a un bebé, a una persona, a una vida. Bueno, quitarle la vida a una vida, bueno, una redundancia, me disculpan. Pero nuestra justificación no es por hacer una oración de fe, un rezo. Nuestra justificación no es por portarme bien y subir a Monserrate de rodillas, no. Nuestra justificación es porque Jesús lavó nuestros pecados. Por eso es que, miremos la diapositiva, podemos darnos cuenta que como usted, ya un momentico, aquí, como usted en la fuente de bronce ya está justificado, ahora puede entrar ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Sí? Ya, gracias a la justificación, podemos usted y yo entrar, porque cuando éramos débiles, cuando aún éramos impíos, Jesús murió. Versículo 7, por favor. Yadira. ¿Yadira? ¿Quién está leyendo? Yo. Ah, dale, qué pena.
Romano, la hermana María. Sí, dale. Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, versículo 9. Ahora que estamos justificados, ¿de qué nos va a salvar? De la ira. De Sofonías, anoten ahí por favor, capítulo 1, 2 y 3. Y de las copas de la ira, Apocalipsis 15 al 19. Las 7 copas de la ira que están destinadas para castigar al mundo. Mañana en la mañana vamos a hablar de eso. No se pierdan la clase. El día de la expiación, el Yom Kippur. Ojo, ya estamos justificados. Nosotros no vamos a pasar el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19 de Apocalipsis. Por eso nos va... el lunes. Gracias, muy amable. Mañana es sábado, ya fue la semana, hija. El lunes. ¿Qué le estaba diciendo? Por eso en el capítulo 14 de Apocalipsis es el arrebatamiento. Entonces, cuando nosotros decimos que somos salvos primero de la esclavitud del pecado, somos salvos seguro de la ira venidera y somos salvos tercero de la segunda muerte. Ustedes sabían que la salvación, bueno, ahorita no quiero explicar eso porque ese es en el yelmo de la salvación. ¿Qué es salvación? Pero como ahora usted está justificado, usted ya tiene derecho, tiene la verdad, ahora tiene la justicia, ahora sí puedes entrar a la presencia de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay una cosita. ¿Qué pagaste tú para ser justificado? Nada. ¿Qué te pidió Dios? Nada. Entonces, ¿qué debes pedir tú para justificar a otros por lo que te hicieron? Nada. Y hay gente que le deben y anda cobrando. Perdone. Perdone en su corazón. Perdone la ofensa. Perdone el agravio. Hay cristianos que demandan ante las autoridades a otras personas. Esos cristianos no tienen doctrina. Váyase para 1 Corintios 6, póngale cuidado. Ay, esto no le va a gustar a más de uno. Vamos a ver quiénes tienen doctrina y quiénes no. 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. Si Dios te perdonó y te justificó, tú debes perdonar y justificar. ¿Quién lo encontró? Por favor. Bueno, Gladibel, ¿dónde anda? Aquí estamos, buscando. Estamos buscando la Biblia. Listo. 1 Corintios 6. Dale. ¿Hermano o yo? Vamos a los hermanos. Yo. 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ojo, esto erais algunos y ya habéis sido, ¿qué? Justificados. Santificados. No, sí, pero el tema hoy es justicia. Es que la iglesia de Jesús está llena de gente que antes era fornicaria, antes eran idólatras, adúlteros. O sea, la iglesia de Jesucristo está llena de basura reciclada. Éramos basura. Una pregunta: ¿por qué no perdonamos al hermano? Y tenemos que estarlo llevando ante los jueces de la República. Y aquí dice precisamente en el versículo 6, si un hermano tiene una cosa contra el otro hermano, pleitea en juicio ante los incrédulos. Déjeme decirle que si usted ha sido perdonado, usted puede perdonar. Pero muchas personas no han podido perdonar porque no conocen el perdón. Y eso es algo que debemos entender. Ya son las 9. Vamos a terminar hablando de Tito, capítulo 3, versículo 1 al 11. Tito 3, 1 al 11. Oído todos. Yo puedo entrar al lugar santo, pero no por mi propia justicia. Oído. No hay justo aún uno. Pero la Biblia dice que yo soy justo, sí, pero soy justificado. ¿Qué quiere decir? Que mi justicia no es propia, sino que proviene del Señor. ¿Me hago entender? ¿Qué dice Tito, capítulo 3, versículo 1 al 11? John, léelo. Willington. Justificados por gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para con todos los hombres, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y de diversos deleites. Vivíamos en malicia y envidia, nos aborrecían y nos aborrecíamos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra fiel, y en esto quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contenciones y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y no son de provecho. Al que cause divisiones, desechan después de una y otra amonestación, pues sabrás que tal persona se ha pervertido y peca y su propio juicio lo condena. Nótese que el texto habla claramente de la justificación, que nosotros éramos unos bandidos, pero que fuimos justificados gratuitamente por Jesús, por el lavamiento y regeneración y renovación del Espíritu Santo, dice el texto, versículo 5, que derramó abundantemente el Señor y hemos sido justificados por gracia. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros debemos justificar a otros y perdonar a otros? Vamos a dejar hasta aquí. Mañana seguiremos estudiando este tema. No se pierda mañana a las 4 de la mañana. Seguimos orando y a las 5 estudiando. Mañana es sábado. No digo que tengo ganas de seguir. Mañana descansamos y el domingo nos vemos el lunes nuevamente.